Hola, soy la nutrióloga Cristina Lara y esta es La Buena Mesa, un lugar seguro para hablar sobre salud integrativa. Y el día de hoy tenemos nuevamente como invitada a la doctora Evelyn Nayeli Mora Juárez, quien es médico cirujano y homeópata, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Tiene un diplomado en salud, en atención primaria a la salud y un diplomado en farmacología y tiene 11 años y dando de experiencia trabajando con pacientes en la atención privada. Buenos días, Evelyn, ¿cómo Buenos estás? días, muy contenta, muchas gracias. Un placer tenerte nuevamente por aquí. Y bueno, el tema del día de hoy que queremos compartir con ustedes es la medicina natural, un poco sobre qué es la medicina natural, cuál es la diferencia con la medicina alópata y si hay forma de hacer integración o no, justamente partiendo un poco en relación a la base de nuestro podcast, ¿no? La salud integrativa. Cuéntame un poquito sobre qué es salud natural. Bueno, la salud natural es toda aquella que yo la definiría como aquella que no requiere químicos para mantener el equilibrio en el cuerpo. Habíamos hablado de la parte física y cada aparato y sistema tiene una función. Los órganos que integran estos aparatos y sistemas a veces alteran esa función por diferentes causas. Pueden ser virus, bacterias, algo autoinmune, algo reactivo, ¿no? Una alergia, algo químico, algo físico. Entonces, cuando se rompe ese equilibrio y se da la enfermedad, la salud natural sería cómo recupero el equilibrio sin integrar químicos a mi cuerpo, haciendo que mi cuerpo sea el que vuelva a entrar en equilibrio por sí mismo. Entonces, por ejemplo, en un proceso infeccioso, en lugar de tomarse medicamentos para el dolor de cabeza o medicamentos para el moco, medicamentos para el dolor de músculos, pues nosotros decimos, bueno, ¿por qué no te hidratas, duermes, comes cosas blandas, no grasosas? Dale tiempo a tu cuerpo para que él solito haga su función. Ujú. Controla la fiebre, pero pues métete a bañar, ponte fomentos de agua tibia o fría. O sea, buscamos como una herramienta donde hacemos que el cuerpo lo haga por sí solo. Bien. Porque si tú agregas algún químico, no siempre vas a ir al origen o a la causa de esa enfermedad. Ujú. Solamente ayudas a sentirse mejor al paciente, pero no siempre se corrige la causa de la enfermedad. Entiendo. Entonces, por ejemplo, es como el caso de la fiebre, ¿no? Que es, Ujú. yo platico con las mamás, yo tengo un niño de 6 años y las mamás, pues, más o menos de la edad o más pequeños o que tenemos solo un hijo, sufren o sufrimos, ¿no? Por la fiebre. Ujú. Y hasta nos asustamos, tiene 37 y medio, 38, ya estamos corriendo a visitar al pediatra o ya automedicarlos con el paracetamol. ¿Y qué dice la salud natural al respecto de la fiebre? Es que si nosotros nos damos el tiempo de explicarle a los pacientes, mira, el primer mecanismo del sistema inmune para defenderse es la fiebre, porque ¿cómo funciona? Si entra un agente externo a tu cuerpo o a través del aire, a través de la nariz, de la boca o por alguna vía, y el sistema inmune se da cuenta y dice, este no nos pertenece, pues ¿cómo puedo eliminarlo? Si elevo mi temperatura corporal, puede ser que eso lo mate Ujú. y se elimine. Entonces, cuando inicia el proceso febril, que primero es febrícula, es un previo a la fiebre y luego ya la fiebre como tal, en ese momento los pacientes se asustan y dicen, no, pues algo está pasando, dale Sí, lo que sea para bajar esto, ¿no? correcto. Si yo me doy el tiempo como médico de decirle, no, vamos a esperar, hay que poner, o sea, sí controlar con medios físicos, pero esta es la forma en la que tu cuerpo se está defendiendo. Déjale, pues un día, 2 días, vigilamos. Claro. Si al tercer, cuarto día continúa, persiste y además se agrega que pierden apetito y además se agrega que están como en malestar general, o sea, se ve un deterioro, pues entonces ya tomamos acciones, pero normalmente en los primeros 2 días, 3 días, el cuadro solito sale. Desaparece, Ujú. ajá. ¿Cuánto podríamos decir, por ejemplo, que fuera una alarma, no? Porque tenemos como en la cabeza que si dejamos cursar la fiebre por mucho tiempo, que es un recurso natural Ujú. para defendernos de los agentes que nos enferman, ¿en qué punto sería ya riesgoso? Sí, cuando la temperatura ya va llegando a los 39 y sobrepasa los 39 grados centígrados, en algunos pacientes puede haber las crisis por fiebre, ¿no? Las crisis por febriles. No quiere decir que vaya a haber daño como tal al tejido del sistema nervioso, pero sí asusta mucho a los papás ver que su niño pues está convulsionando por fiebre. Ujú.
Ahora eso no pasa siempre. O Ujú. sea, hay pacientes que pueden tener fiebres de 39,5, 39,6 y no significa que les vaya a dar una crisis febril. Entonces, ¿cuándo ya es alarma? Bueno, si persiste por más de 3 Bien. días, que es una fiebre que no cede al bañito, a los pañitos. Yo, por ejemplo, utilizo algunas plantas que tienen efectos antipiréticos o analgésicos o antiinflamatorios. Si con eso no cede y estoy viendo el deterioro del paciente, entonces ya pensamos, ¿podría yo en este momento iniciar algo alópata, algo químico, Ujú. que me ayude, pero no de entrada una bomba de fármacos? O sea, Claro. no 3 o 4 al mismo tiempo, voy viendo, ¿no? Bueno, a lo mejor le doy un antipirético y vemos cómo reacciona Ujú. y vamos determinando por síntomas, que ese es creo que el punto más importante, o sea, determinar por síntomas si puede ser viral o bacteriano, porque cuando son procesos virales, no siempre se administran antivirales. Claro. En las bacterias puede ser que en algún punto, si ya van 4 días de fiebre, no está comiendo la persona, o sea, se está generando un deterioro del estado de salud, iniciamos esquema antibiótico, Ajá. pero ahí el punto ahora importante es explicarle al paciente. Si yo te inicio este esquema, que normalmente va de 5 días, 7 días, A 10 10. días, y que las dosis pueden ser cada 8 horas, cada 12 horas, cada 6 horas. Iniciándolo lo se debe terminar, Bien. porque entonces tenemos esta otra cara donde los pacientes se lo toman porque se sienten mal, pero a la segunda, tercer toma que sienten mejoría, dejan de tomar los medicamentos Exacto. y entonces generan otros efectos como resistencias bacterianas. Entonces, eso en nuestra población es muy frecuente. O sea, a mí me pasa constantemente cuando decido iniciar algún químico que casi no lo hago y yo les explico, es muy importante que si lo iniciamos se va a terminar, no Ujú. importa que ya no haya síntomas. Bien. Los pacientes aún con eso, yo dándome el tiempo de explicarles y todo, Abandonan. sí, dicen, es que mire, me empezó a doler el estómago y como que ya me irritó y luego me quedé dormido y entonces pues ya se me olvidó y dije, no, pues Sí. ni modo tomarme Ya ni me 2, siento mal, ya para qué, ¿no? ya estoy bien. Y los Exacto. guardan. Sí, Y entonces cuando pasan 2 cosas, cuando se vuelven a enfermar, ya ni ni preguntan. consultan o empiezan a regalar, ¿no? Ah, mira, yo estaba así hace 2 semanas, toma esto, me lo mandaron y súper bueno. Cierto, Pero son esquemas incompletos y no siempre son las mismas causas. Entonces, correcto. es muy difícil, por eso creo que la parte química es la última, es el último recurso. Así deberíamos, bueno, en esa postura de la medicina natural, así deberíamos mirarlo, ¿no? Como el último recurso. A mí me gusta muchísimo esta mirada de la medicina desde la naturopatía, ¿no? O sea, de vamos a dejar que el cuerpo haga su proceso porque tenemos recursos Ujú, perfectos, ¿no? Mecanismos de regulación, de sanación. La fiebre es el primero, por eso me estoy tomando el tiempo del 38. A partir del 38 es la fiebre ujú. y podría llegar a 39, siempre observando otros síntomas, porque yo, por ejemplo, he observado al menos en mi hijo, que a veces se siente bien, o sea, tiene 38, yo lo mido 38,2 y él está relajado. Ujú. Pues está sin ganas de brincar, pero no le duele la cabeza, o sea, No está no está llorando, no llorando, está está inquieto, está comiendo. comiendo, está durmiendo. Entonces, pues solo es acompañarlo, ¿no? Ujú, Con los ujú. bañitos, digo, a veces le pongo aceite de menta, ¿no? Para refrescarle el agua, los pañitos. Cuando veo que ya son 2 días, a veces ni siquiera aparecen síntomas, como bien dices, una vez Ujú. que pasan 1 o 2 días de fiebre febrícula, como si nada. Y no integré ningún medicamento, no ningún medicamento químico. Este, no apareció ningún síntoma, o sea, quiere decir que ahí se venció el Ujú. agente, ¿cierto? Ahí quiere decir que el sistema inmune fue tan capaz y tan efectivo y tan rápido que se encargó de esto, de este agente que entró y que no fue necesario la inflamación, y el O la dolor, y el erupción. moco, o pues otras lesiones en piel, o diarrea. Ahora, la base del sistema inmune son como muchas áreas a platicar, ¿no? Vamos desde la parte genética, vamos desde la parte de la lactancia materna, vamos desde la exposición a estos agentes. O sea, es muy frecuente que en la parte del preescolar, en los niños muy chiquititos, los papás tienen este miedo, ¿no? Es que si lo llevo a alguna institución de tipo, ¿no? Guardería o cualquiera que sea, no quiero que se enferme. Entonces, cuando a mí me lo proponen como, ¿qué hago? Pues mejor no lo llevo.
Yo les explico, bueno, es que mucho de la maduración del sistema es la exposición. Si yo no tengo contacto con los agentes, no voy a generar anticuerpos. Bien. Si yo lo tengo aislado, que no tenga contacto con ningún agente viral, bacteriano, entonces cuando se presentan, la respuesta va a ser mucho más agresiva. Claro. Sí, Entonces, no se sí, sabe el camino, ¿no? No sabe ¿cómo reaccionar? cómo reaccionar. Y confiar en el sistema inmune, porque también entender que la enfermedad es un proceso, y yo, por ejemplo, a mi hija le hablo mucho de esto, cuando ella se ha enfermado de algún proceso respiratorio o vías urinarias o digestivas, que sí la veo que le duele, que se siente mal, le explico, mira, tu cuerpo en este momento está trabajando, Ujú, déjalo, ayúdale, duerme, yo aquí estoy, te doy suero, ujú. un caldito, verduritas, Claro, ¿no? claro. O sea, como este acompañamiento que hablábamos, y Ujú. entonces, ¿qué va a pasar? Que el sistema, además anímicamente, va a sentir esa fuerza de, okey, yo estoy bien y voy a estar bien y mi cuerpo está funcionando bien. Es parte del proceso, ¿no? También con reconocerlo como algo natural, que es un poco lo que yo platicaba hace unos días con un grupo de amigas que nos reunimos, y decía, es que la fiebre es natural, o sea, es un Ujú, proceso natural y lo vemos como el enemigo. Y hay que bajarle la fiebre ya, ¿no? O sea, ujú. como sea, el paracetamol, ¿no? Y empezamos con medicamentos alternados para bajarle la fiebre ya. Y quitamos esa arma que el sistema inmunológico tiene para defenderse, ¿cierto? Es lo que hacemos Ujú. cuando bajamos la fiebre, cortamos esa arma y entonces, pues, ¿podríamos decir que estamos casi, casi facilitando el crecimiento? Sí, porque bloqueas la respuesta natural de las células del sistema inmune. Eso es sumamente interesante, porque hay un miedo a Sí. la fiebre impresionante cuando no la dejamos correr al proceso, terminamos yendo en contra de la sanación Sí, natural, porque es ¿no? como si tu sistema, yo se los explico, como atiendo muchos niños en la consulta, entonces yo les hablo con cosas que para Sí, ellos sí, como que sí. es fácil de entender, Claro. les explico, mira, es como que tu sistema se dio cuenta de que algo que no pertenece entró, genera este proceso de fiebre y entonces tú le das algo, es como si le dijeras a tus defensas, hey, todos sentaditos, que aquí nadie va a trabajar, dejen que lo que entró se encargue. ¿Qué hace el sistema inmune? Pues como en muchas otras funciones del cuerpo, si no le permites que haga la función para la cual fue diseñado, pues dice yo, entonces, pues ¿para qué trabajo? Mejor me Ajá. quedo quieto, ¿no? O sea, ya me dijeron que no tengo que hacer nada de lo que se supone tengo que hacer en el cuerpo, pues mejor me quedo así. Y entonces, la siguiente vez que viene otro proceso, ahí sí la fiebre persiste más tiempo porque no dejamos que en el primer evento a lo mejor hiciera su trabajo de generar anticuerpos. Lo bloqueé. Okey. Sí, La bloqueamos. siguiente vez, pues le va a costar más trabajo porque yo ya hice antes un proceso de no, tú quietecito. Yo me encargo, ¿no? Que eso es lo que hace la medicina química. Se rige por algo que nosotros llamamos ley de contrarios. ¿Qué Ujú. significa eso en términos muy sencillos? Algo que esté pasando en tu cuerpo lo vas a atender con lo contrario. Si tú tienes inflamación, el medicamento es un antiinflamatorio. Okey. Si tú tienes una bacteria, pues das un antibiótico. Siempre va como el anti, que es lo contrario a. Ujú. Y lo que propone la medicina natural es ir con ley de semejantes, ¿no? O sea, si en tu cuerpo se está dando un proceso inflamatorio, ayúdale a que el proceso haga su función de forma efectiva y rápida y Okey. solito va a recuperar su equilibrio. No le facilites o más bien no hagas el trabajo que a él le toca, solamente ayúdale. Bien. Entonces, esa es una de De los las pilares en diferencias. la diferencia. O Sí, sea, ley de semejantes. ley de contrarios. Porque en la salud, en la medicina natural, se suma al proceso natural Ujú, que contrarresta propiamente al agente externo. Y en ley de contrarios es como un poco como anestesiar la ujú, respuesta natural para suplir la función, ¿así? ujú. Okey. Sí, o sea, si yo tengo un exceso de alguna hormona, por ejemplo, en lugar de ir a la glándula y regular la función y ver por qué está sobreestimulada, entonces yo bloqueo la secreción de esa hormona y pues en teoría se equilibra. Claro. Pero en algún punto sí sabemos que cuando los fármacos, sobre todo en algunas enfermedades crónicas, llega un momento donde ya ese gramaje que se utilizó, esa cantidad de medicamento que era efectiva, ya no va a ser. Ujú. Me pasa mucho en temas respiratorios, por ejemplo. No, bueno, es que antes me ponía mi medicamento y sentía cómo podía respirar.
una alergia, ¿no? Se me descongestionaba la nariz, pero ahora lo uso y ya no me sirve. Entonces ya no sé qué más ponerme. Pues porque al principio era efectivo, porque iba en contra, pero cuando el cuerpo dijo, ok, pues esto lo estamos recibiendo constantemente, en algún momento se hace tolerancia a la sustancia y entonces ya no genera el mismo efecto, ¿no? Claro. Eso nos pasa con el dolor, eso nos pasa con la inflamación, eso nos pasa con muchos síntomas, porque no estamos atendiendo el origen, simplemente haciéndote sentir mejor, quitando el síntoma. Y eso no es hacer medicina. Exacto. La medicina es el origen. Exacto, y sumarnos al proceso, como empoderar al sistema, ¿no? En sus diferentes funciones. Sería como la mirada de la medicina natural, a diferencia de la medicina química. ¿Están peleadas la medicina natural con la química? Hace rato tú decías, yo pongo antibióticos, ¿no? En ocasiones muy específicas. ¿Están peleadas? Porque de repente es como se da, ¿no? O sea, la gente que está muy, no, a la alopatía y los médicos que están, yo me formé en una medicina, en una facultad de medicina totalmente alópata y hay como esta, o sea, los naturópatas por un lado, la medicina integrativa y la alopatía por otro, como si no pudieran hacer un trabajo conjunto. ¿Tú qué opinas al respecto? Ahora creo que se están abriendo un poco más. Bueno, yo que vengo de una escuela donde sí se habla de la medicina natural, o sea, y está certificada y nos forman como médicos, médicos como cualquier otro médico de otra universidad, nos enseñan como esta parte de criterio médico, ¿no? El criterio médico es muy importante. A ver, yo con mi formación, ¿cuándo saber que esto lo puedo atender de forma natural? ¿Cuándo saber que esto requiere un químico? ¿Y cuándo que es quirúrgico? Exacto. ¿No? O sea, no todo podemos llevarlo a la parte natural. Habrá enfermedades que se tengan que hacer cirugías Claro. o sustancias que pues no produce el cuerpo y se van a tener que administrar porque pones en la balanza riesgo-beneficio y pues mejor nos vamos por el beneficio usando químicos, pero buscando a lo mejor el químico con la menor dosis posible, en mejor efecto, sin tantos efectos secundarios y demás. Bien. Desde este punto, pero sí he conocido médicos que de todo, desde el grupo de que dice, bueno, pues es que no, la medicina es esta, químicos, No sustancias. existe otra, ¿no? Si no le sirve, hay que buscar, hay que combinar, hay que hacer mezclas. Lo que yo he observado es que con el paso del tiempo y con el despertar de la conciencia también, se han dado cuenta que llega un momento donde los mismos médicos han dicho, yo ya no sé qué hacer porque lo que te he dado, que se supone que es lo que te tendría que hacer efecto, ya no. No. Y ellos mismos a mí me han llegado pacientes que me dicen, es que el doctor me dijo, pues ve y busca algún otro médico que maneje medicina natural. Yo creo que ese es el camino para ti, porque lo químico no. Ya no. O sea, ya no. Ya pasamos por N cantidad de medicinas, ya tuvimos farmacia en la mesita de noche y no. Entonces hay que irnos al otro lado. Y he tenido médicos que ellos me han buscado como, oye, yo sé que tengo esta enfermedad y que me tendría que tomar esto, quiero probar con la medicina que tú haces. Bien. Y luego veo si no me funciona, pues ya me voy por la parte alópata. Sí. Y entonces ahí es donde me entra, bueno, pues si nosotros conocemos los efectos de los fármacos, los mecanismos de acción, cómo se eliminan del cuerpo, qué efectos puede causar. Sí, en el acumulado, ¿no? O sea, claro, ¿y por qué no explicárselo así al paciente? O sea, ¿por qué se nos hace más fácil prescribir muchos químicos y que el paciente se vaya a su casa? Porque es algo que tendríamos que estar trabajando desde hace mucho tiempo. Cierto. Quitar como muchas creencias, porque además los pacientes lo solicitan. O sea, es que no me voy a tomar ni una pastilla y yo, no, vamos a empezar ¿A poco con sí esto. con solo gotas? ¿Sí va a funcionar? Sí. Y cuando funciona, pues bueno, al final en ellos se despierta todo un mundo de ¿y qué más puedo hacer? Ahora yo tengo muchos pacientes que me dicen es que la alopatía para mí ya no va a ser mi primera opción. Si usted me dice que no hay otra forma, bueno, pero yo quiero algo natural y quiero hacerlo desde lo natural. Cierto. Que así inició la medicina al final. Exacto, es la medicina la original, ¿no? Como lo que nos da las plantas, ¿no? Esa es la medicina propia que teníamos de recurso desde el inicio de la humanidad, ¿no? Sí, y era bueno, lo único. Era lo único. Sí, de hecho, hasta 1700 es que nace el primer fármaco, que de hecho fue el paracetamol. Y antes de eso era
herbolaria, que además México es un país sumamente herbolario. Tenemos médicos tradicionales, certificados, ¿no? Reconocidos, con cédula profesional, que hacen esta labor de trabajo desde la medicina tradicional mexicana, la herbolaria, los aceites esenciales. ¿Qué otro, bueno, yo de los que conozco, qué otra herramienta tiene la medicina natural? Pues hay acupuntura, hay homeopatía, los aceites esenciales, el tema de como hablábamos de la alimentación, hay quien Claro. se basa en los alimentos. Ujú. Hay como muchas alternativas, cada una trabaja en diferentes áreas y yo lo que a veces les platico a los pacientes es, puede ser que a ti te funcionó muy bien la acupuntura y a otro no. Porque Ujú. depende también el grado de toxicidad del cuerpo y en la salud natural siempre va de la mano la alimentación, las horas de sueño y el estado de ánimo. Sí, Que la creo parte que es emocional, qué la importante. De lo sí, que hablábamos la vez pasada de la triada, ¿no? De la triada de la salud y cómo la parte física está condicionada por las otras 2 piernitas de la mesa, ¿no? sí, y es que hay una frase muy impactante cuando yo la leí, dije: "Claro, es que esto al final es la base de la salud natural". Cuando llega la enfermedad, hay una frase que yo a veces utilizo en algunos pacientes donde les pregunto: "Si tú realmente quieres atender esto y curarte de forma natural, ¿estás dispuesto a renunciar a esto que te está enfermando? ¿Que qué es? Alimentación, ¿que qué es? El tema de las emociones, el no dormir, el trabajo", o sea, hacer modificaciones, porque no es deja de trabajar para que no te enfermes, no. No, ujú, Tienes que llevar herramientas a ese estilo de vida que tú tienes y cierto. hacer cambios, pero las personas no quieren renunciar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, diabéticos, ¿no? Podrían con la dieta mantener niveles adecuados, Totalmente. pero ¿qué hacen? No, pues es que como tengo la posada y sé que voy a comer pastel, pues mejor me tomo doble dosis porque pues ya sé, yo sé que lo va a necesitar mi cuerpo. Cierto, No, la medicina natural no no habla va de desde eso, ahí. no. Ujú. Entonces también por eso se hizo mucho más fácil para los pacientes lo químico. Sí, que me tomo o que me Ajá, inyecto. que no tenga que hacer otra Es cosa. correcto. Y que sea Exacto. rápido, que no Y implique que que yo sea tenga que hacer un esfuerzo, ¿no? Y sí. ahí hemos perdido, no sé si desde el punto de vista también de como de la fuerza o sea, como de esta capacidad propia que tenemos de curarnos, ¿no? No solamente desde el sistema inmunológico, sino también de la creencia de que Ujú. somos capaces. No sé si hay una corriente en la psicología que es de Erickson, que Erickson, si tenemos un poder de autosanarnos, incluso desde el nivel mental, de yo creo que voy a ser capaz de, hay una fuerza interna desde la parte espiritual, ¿no? Que nace para poder llevarnos a un estado de mejor bienestar. Y se ha perdido mucho eso. Sí, porque al final yo a veces observo que los pacientes enfrentan su enfermedad desde otra perspectiva, desde, ay, qué mal, y cómo me pasó esto, y por qué Porque a a mí mí, y no. sí, O sí. sea, la enfermedad, hablábamos en el episodio anterior, en la tríada, perdón, hablábamos de esta parte de, bueno, la enfermedad te está dando Ujú, mensajes, ujú. tienes que hacer ciertos cambios. Entonces, en este punto, ¿cómo vas a enfrentar tu enfermedad? O desde el, ay, no, pues es que qué mal, cómo me pasó esto, o qué cambios tengo que hacer para Claro, recuperar mi salud, lo que sea que tenga que hacer, comer mejor, trabajar mis emociones a lo mejor en alguna terapia, dormir más, claro. cambiar de trabajo o modificar mi trabajo o aprender a decir que no en el trabajo. Es cierto. O sea, son Poner como muchas límites. áreas. Sí, romper relaciones que no son saludables. Sí, tener Claro, más sí. herramientas, más recursos. Yo, de hecho, cuando me llegan algunas personas con diagnósticos de debutantes de alguna condición crónica, yo siempre les digo que ese es un momento em, decisivo en la vida, ¿no? Porque podemos irnos por la línea de, ay, pobre de mí, ¿no? Ya me va a dar, ya con la diabetes, seguro me van a amputar. Y empezar a pensar en cosas muy negativas y decir, no, ya jamás volveré a comer como antes y así estar en el modo drama, ¿no? Ujú. O mirar que es una oportunidad de cambiar de camino. Es un camino distinto al que hemos recorrido. Si seguimos por este camino, las consecuencias son lógicas y naturales, ¿no? Y ya me las Ujú. sé. No tengo una bola de cristal, pero hay consecuencias lógicas de más medicación, problemas hepáticos, ¿no?
pues sí, complicaciones y bueno, un sinfín de problemas en este camino que ya me conozco, que ya cursé y llegué a este punto. Y en este punto entro en una encrucijada de seguir por este camino o decidir cambiar. Y cambiar implican pues que cambiamos de dirección y entonces hay que hacer modificaciones. Y el camino es diferente, es de mayor conciencia, de mayor presencia, de un disfrute distinto de la alimentación, de un gozo diferente del camino, porque sí comemos pastel, pero en una porción diferente, ¿no? O sea, Sí, sí, no la rebanada inmensa, o sea, vas a comer menos cantidad, lo que sabes correcto, que tu cuerpo puede metabolizar. es correcto. Y haciendo algunas decisiones, ¿no? Me voy a comer el pastel, entonces no voy a comerme esto otro que también aporta carbohidratos para ir mediando. Y esto creo que es una habilidad mayor. Siempre digo, para mí es muy fácil, no, esto no, esto no, esto no, pero el desarrollar las habilidades para que la persona pueda ser libre de tomar decisiones en las diferentes circunstancias de la vida se convierte en algo que nos lleva más proceso que solamente emitir, en mi caso, la receta del plan de alimentación y en el caso del médico, la farmacología, ¿no? Cuando hay que explicar, ¿no? Dotar de habilidades, de conocimientos, de explicar, lleva un proceso mucho más largo. Y es que para conocer a un paciente se requiere por lo menos 1 hora Cierto. para atender el tema de, mira, o sea, ha habido casos donde los pacientes llegan conmigo después de haber visto a algunos otros médicos y siguen con síntomas, ¿no? Y entonces cuando platican conmigo y yo indago un poco, a ver, ¿pero qué estabas haciendo cuando empezó? ¿Pero qué fue lo primero que sentiste? Y después de eso, ¿qué siguió? Y entonces vas haciendo todo El sí, histórico. hacer los datos, cómo se fueron dando, cómo él fue viviendo el proceso y entiendes cómo el cuerpo se fue enfermando, va a ser mucho más fácil ayudarle a recuperar. Ujú. Pero si tú llegas y ¿qué tienes? ¿Dolor? ¿A dónde? Aquí. Ah, bueno, mira, tómate esta cada 8 horas, se te quita el dolor. Sin ir más allá de pasó algo cuando empezó el síntoma, Claro. comiste algo que normalmente no comes, pero eso te requiere mucho tiempo. Sí, de indagar, de generar la confianza en primer lugar, ¿no? Que el Ujú. paciente se abra a exponerse, ¿no? A exponer el proceso y luego de ir sacando como las conclusiones, ¿no? Ujú. Sí, sí, Y luego explicarle cómo vamos a atender esto, ¿no? Que al final también me pasa con dolor. Cuando llegan con dolor y yo les hablo de la parte natural, de antiinflamatorios naturales, me dicen, bueno, pero se me va a quitar, pues no va a ser tan inmediato como si te de inyectaras bloqueo. o... Exacto. No, pero sí vamos a ir trabajando y yo necesito que tú me vayas avisando cómo se siente, cómo vas, si cambia el tipo de, o sea, cómo es la sensación del dolor, la intensidad. Entonces, es un acompañamiento además después de la consulta por un tiempo con el paciente para poder entender, bueno, no, pues yo pensé a lo mejor, ¿no? Que era esta vía del dolor, la neuropática, y a lo mejor no era esa, era otra. Claro, Pero pues eso no se logra en tan poquito tiempo y también si el paciente no nos expresa correcto. pues todos sus Sí, que no se abre, ¿no? antecedentes. Para compartir lo que realmente conecta con el dolor, ¿no? Que también podría ser un dolor psicosomático. Claro, de alguna emoción, Ujú. ¿no? Sí, y me ha pasado, pues es que yo estaba bien, pero este día empezó y cuando vamos un poco a esa parte de ¿qué pasó ese día? O sea, ¿qué estabas haciendo? Recibí una noticia y a partir de ahí no me deja de doler. Ujú. Bueno, entonces se alteró. Sí es real el dolor, porque no Claro, quiere decir que no sea real, ¿cierto? pero la causa no es bacteriana, no es viral, o sea, es otra razón. Ujú. Que las emociones deprimen tu sistema y sí te puedes volver como Más un vulnerable. blanco fácil para los virus y las bacterias, definitivamente, ¿no? Pero entonces, esa es una de las cuestiones de la medicina natural. ¿Qué tanto estás dispuesto tú a hacer cambios? Y yo te ayudo. Somos Claro. equipo. Tú tienes Tu un... sistema y yo. Ujú, Exacto, sí, pero hay que tener la voluntad integrada en el proceso. ¿Qué hay de la sí. medicina integrativa? Cuando hablamos de medicina integrativa, ¿a qué nos referimos con esto? Que vas a buscar una herramienta que trabaje todas las áreas, el área física, el área emocional mental, el área social, y que además se va a ir acompañando de otras disciplinas, bueno, como disciplinas o ciencias, ¿no? Entonces no es como nada más decir, bueno, solo esto vas a hacer, sino vas a buscar para el paciente todas las herramientas que a él le ayuden a recuperar el equilibrio. Ujú. Si yo veo que es un paciente a lo mejor que tiene un sistema nervioso
muy sensible, muy, no sé, pues entra mucho en ansiedad, en depresión, pues a lo mejor la acompañamos con flores de Bach, homeopatía, además de terapia. Entonces vas integrando, justo esa es la palabra, vas haciendo uso de muchas herramientas al mismo Naturales. tiempo, Ujú. y cada una sumando. Sí. Por eso, esta pregunta de ¿está peleado? Si nosotros no quitamos nuestro objetivo, que es el paciente, no deberíamos pelearnos entre los médicos. Claro. Deberíamos sumarnos. Bueno, si el otro le recomendó esto, pues yo aporto esto, pero no, entre médicos pasa el, no, esto ya no se lo tome. Esto está mal. Tómese lo que yo le digo. Y entonces cuando entramos en esta dinámica de todos los médicos te dicen cosas diferentes, opinan del otro a veces no de la mejor forma, ¿qué haces con el paciente? Lo Lo confundes. confundes. Sí, y pierde confianza en el acompañamiento del personal de salud, ¿no? Sí, claro, porque si es que el otro me dijo, pero como que este se ve que sabe más, pero como que el otro ni me hizo caso, entonces como no me vio a los ojos, pues yo como que no le creo tanto. Claro. Y como él sí se dio el tiempo, pues entonces le voy a hacer caso a él. O sea, Sí. está como, ¿y ahora qué hago? ¿No? Sí. Si entre nosotros fuéramos equipo, la salud en la población estaría en Mucho mejor. otro, sí, Sí, en otro otra, nivel. sí. Y Cierto. pues ahora hay que trabajarlo con los nuevos papás. Correcto. ¿No? Con los niños. El área del pediátrica es aún más compleja porque no es el paciente el que nos expresa sus Las dolencias, molestias, sino cierto. es los papás. ¿Y qué ven los papás? Entonces, por ejemplo, me ha pasado chiquitos con tos crónica, con jarabes, muchos antibióticos. Cuando yo platico con ellos y les pregunto, ¿y qué come? O sea, ¿qué come el niño en un día? Pues te das cuenta que a lo mejor es una respuesta por el tipo de alimentos Claro. que está consumiendo Sí. y que no tiene que ver con virus y bacterias. Y cuando me dicen, ¿no ha tenido fiebre? Entonces, esta parte infecciosa no va a ser Ya. la primera que Sí, yo como voy a casi que pensar. se descarta, ¿no? Ujú. Sí, podría ser hasta como un reflujo, ¿no? Podría ser por reflujo, podría ser por acidez. Y entramos al punto más difícil, que es el tema de la alimentación en los niños. Pues como Entro yo. lloran, claro, pues Sí, como lloran, no quieren, no les gusta. Entonces genera mucha angustia a los papás y dan solo los alimentos que el niño quiere comer. Sí. Sí, y además, es que como está enfermito, entonces, pues lo que se le antoje. Ujú. Lo que Sí, él me sí. pida. Lo que pida, lo que se le antoje, lo que él pueda y quiera, o ella, ¿no? A bien comer. Sí, es un tema, a mí me parece que dentro de la práctica profesional me pasa un poco lo que te pasa a ti, ¿no? O sea, que el paciente está confundido, tenemos personas que tienen 20 o 30 años viviendo con diabetes, pero no les queda muy claro de qué se trata y para qué sirven los medicamentos que toma, y entonces, o sea, hay exceso de información por un lado, ¿no? Con las redes sociales y los medios de comunicación que tenemos en acceso en un clic, y por otra parte, demasiada información desordenada que nos impide tomar decisiones libres. O sea, entonces sí puedo no tomar el medicamento, ¿verdad? Y yo, no, pues depende, ¿no? Depende de para qué fue, depende de cuál es la condición, depende de lo que indicó el médico. O sea, al menos yo no soy de la idea de, como lo digo, o sea, como ir en contra de lo que el médico ya indicó, aunque no siempre esté de acuerdo, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, no, se mantiene eso, vamos a integrar la alimentación, ¿no? Vamos a integrar esta otra alternativa natural y entonces vemos si ya no es necesario el medicamento, hablamos con el doctor y pedimos. Ujú. Y a veces cuando hay confianza, no, oiga, doc, ¿cómo ves si yo me hago cargo de esta parte y podemos sacar este medicamento? Adelante. Entonces, sí hay esta comunicación que es muy rica y muy enriquecedora, ¿no? Porque es en beneficio de la persona, del paciente que estamos cobijando o acompañando en su proceso. Es súper lindo ese trabajo en el que hay una comunicación, un trabajo genuinamente interdisciplinario en el que hay comunicación, en mi caso, nutriólogo médico, y se toman decisiones de yo me encargo de la parte de los antojos o yo me encargo de la parte de la ansiedad por comer. Yo ajusto los horarios, ¿no? Las porciones, los alimentos, nutrientes, para evitar que llegue al necesitar el medicamento. ¿Me da chance? Adelante. Entonces, ahorramos dinero en medicamentos, ahorramos efectos secundarios, cuando ya la persona llega con una medicación alópata, ¿no? Yo que soy del área de la natural. Eso es lo que como mi herramienta. Pero sí hay un poco esto, ¿no? Sobre todo entre médicos,
que se indican diferentes medicamentos y esto ya no, y ¿no? ¿Qué pasa? Porque yo me he puesto, o sea, de repente imagino, ¿no? A ver, un ejercicio. Si un paciente, suponiendo que dijera, voy a ver a Evelyn, ¿no? Mi criterio, como yo lo recibí, le voy a prescribir un tratamiento, pero si saliendo de mi consultorio se va con otro, o sea, ni siquiera que pasen días o que se haya tomado algo, y ve a otros 3, los 3 les vamos a decir cosas diferentes. Cierto. ¿Y por qué? Pues no sé, depende del tiempo que le determinaste al paciente, cómo fuiste recolectando la información, hacia dónde, el grupo de edad, o sea, la ocupación, pero todo eso requiere mucho tiempo. Entonces, pues ahí lo que nos toca es que el paciente haga una muy buena relación con su médico de confianza y entonces le dé tiempo a su cuerpo y siga las indicaciones tal cual se le dan. Sí. Porque también creo que buscan eso. A ver, como que sí me gustó y me da confianza, pero lo que me dijo del tratamiento no me encantó. Ajá. Y si voy con otro, capaz que me da otra opción que sí me gusta. O sea, como que pareciera que el paciente busca que alguien le dé así como el esquema que él quisiera. Ujú. Y entonces ese sí lo va a llevar a cabo, ¿no? Sí, o que no implique, como decíamos, como mucho esfuerzo, ¿no? Ujú. Ay, no, o sea, me acuerdo de un conocido joven, un adulto joven, dice, no, yo ya fui con el doctor y le dije que me dé que me inyecte, porque ya, o sea, ya quiero salir de esta gripa, de esta tos, no me acuerdo qué tenía, ¿no? Y yo, ¿cuál es la prisa? Casi no me puedo enfermar, tengo mucho que hacer, ¿no? Y tampoco nos permitimos vivir los procesos de forma natural porque tenemos prisa por salir de la enfermedad. Claro, pero entonces no estamos viendo por qué se desarrolló en mí la enfermedad. Entonces hay uno de tus pilares que no está al 100 y que pues te hizo, digamos, blanco fácil para la enfermedad. Sí, en algún momento yo también le digo, pues es que le está diciendo su cuerpo que necesita dormir. Sí, o descanso, bajarle al estrés, o sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que está ocurriendo, Eve, en relación a lo que viene adelante, ¿no? Porque tuvimos hace unos años la pandemia del COVID y por lo que hay como de indicadores, se miran otras más adelante. ¿Qué tanto la falta de integración de la medicina natural, la falta de fortalecimiento de nuestra fuerza interior para sanar, va a tener esta implicación en que yo caiga o no en una infección de estas que van a seguirse desarrollando porque es lo que viene? Eso es la realidad. Lo que dice la literatura científica es que probablemente tengamos otras pandemias adelante. Sí, yo creo que ahí el trabajo más importante es en tu prevención, o sea, trabajar con tu cuerpo, fortalecer todas sus áreas y no tenemos esta parte de la salud preventiva. A mí no me han llegado pacientes de vengo a ver cómo estoy. Todos llegan enfermos. Entonces, si empezamos a generar la prevención, ¿qué sería la prevención? Hacerse estudios anuales de laboratorios, porque hay datos que nosotros no vemos Claro. clínicamente, ¿no? Si te escaneo y veo que tu hemoglobina está Sí, en... no, tu glucosa debe andar como por Sí, los no, ojalá, ¿verdad? 100. No, pues no, ¿no? Tiene que haber una química sanguínea, biometría hemática, depende de la edad, examen de orina. Si nosotros trabajamos porque la población se acostumbre a todos los años a hacer un chequeo, solo asegurándose de que su cuerpo metabólicamente está en adecuadas condiciones, su sistema inmune. Entonces, no importa el agente que llegue, un virus, una bacteria, que mute, que sea nueva cepa. Si tu sistema inmune tiene esas herramientas, el proceso de la enfermedad no va a ser tan grave. Correcto. Lo que pasó lo que vivimos ahora con esta pandemia, pues quiénes eran nuestras, digamos, la población que nos preocupaba. Hipertensos, diabéticos, con enfermedades, cáncer, pero esas enfermedades no surgen de una noche al otro día, o sea, son procesos que traen atrás muchas cosas, estrés oxidativo, temas de Inflamación celular. de alimentación, no dormir. Yo de los pilares que más cuido para fortalecer esto es el sueño. Para mí el sueño es como de lo más importante, seguido de la alimentación y obviamente la parte emocional. Entonces, ¿dónde sí puedes trabajar? Ahí decirle a la población, ¿cómo te preparas para lo que no sea que vaya a venir? Que tampoco es muy sano estar en No, sí, aquí y el ahora, futuro, ¿no? Cuidándonos aquí y ahora. Pero ¿qué sí puedes hacer ahorita? Cambios. O
sea, si tú ya tienes una idea de cómo está tu cuerpo, mira, mi colesterol salió alto. Bueno, pues entonces hay que corregir ciertas áreas de la alimentación. Ujú. No, pero pues es que es una cuestión hormonal, ¿no? Ejemplo, climaterio. Bueno, pues entonces hay que empezar a atender esta parte Lo hormonal. de los estrógenos. Ujú. Y entonces empiezas a identificar y empiezas a trabajar. Cuando sea el momento de que tu cuerpo tenga que hacer su respuesta, la va a hacer efectiva, la va a hacer buena, rápida, al 100. Y entrenarlo, ¿no? Porque si partimos del inicio en el que hablábamos de la fiebre, como que irrumpimos los procesos naturales, pues el sistema no tiene entrenamiento, No. porque evitamos, ¿no? Bloqueamos los procesos naturales. Entonces, cuando nos toca enfrentar una condición en la que no tuvimos idea de qué teníamos que hacer, entonces el sistema inmunológico está ahí como, no sé qué hacer, no tengo entrenamiento, y bueno, y bueno, pues nos la pasamos mal, ¿no? Y ahora en el avance tenemos la vacuna que nos previene, que nos anticipa. Sin embargo, sigue siendo hoy por hoy el sistema inmunológico el mecanismo de respuesta diferente, que hace diferencial entre quienes tienen la vacuna, incluso quienes tenemos la vacuna o no, quién responde y cómo responde y cuánto tiempo el proceso, ¿no? Junto con la parte emocional, que también pudimos vivenciar cómo las emociones condicionan al proceso de la enfermedad. Alguien que estaba solo, deprimido, aislado, o sea, pues, la pasaron mucho peor que quienes estaban, pues ni modo en familia, ahí, aunque sea atrás de la ventana o de la puerta del cuarto, aquí estamos, ¿no? Con esa cobijo emocional, acompañamiento emocional de la familia, o al menos por el WhatsApp, por llamada, ¿cómo estás? ¿Cómo en qué te ayudo? ¿Qué te llevo? Te llevo la comida afuera, ¿no? Que también tuvimos que hacer eso en algunas ocasiones. Entonces veamos cómo otra vez la triada vuelve a salir, y en la medicina natural entonces es trabajar para fortalecer al sistema en su generalidad, hacer prevención. Esto de los estudios anuales me parece que podría ser un gran regalo de cumpleaños, ¿no? Yo de hecho lo tengo programado así. El día de mi cumple empiezo. No siempre los hago en esa misma semana, pero ya sé que el día de mi cumple se vencen mis estudios del año pasado y ahí empiezo biometría hemática, la química sanguínea, el papá Nicolau, ¿no? El examen de orina, el examen de mama, ¿no? Que todos los que me tocan por la edad, y ahí empiezo. Y ya sé, es mi autorregalo, ¿no? Cada año. Entonces también lo que yo he podido observar es que de un año a otro, ¿qué ha pasado? Voy hacia arriba, estoy en estabilidad, va hacia abajo, y poder tomar algunas acciones desde la prevención. Sí, la cuestión es que cuando yo propongo, ¿sabes qué respuestas he recibido de repente? ¿Y si sale algo? Eso queremos que salga. Sí, o sea, ahora. Mira, si no sale, padrísimo. Bien. Porque también ahí están los que se enojan porque ve todo bien. Pues qué bueno. O claro. sea, si todo salió bien, es la mejor noticia que pudo haber recibido. Pero parece que, o sea, pagué para que no me saliera nada, ¿no? Y sí. Están los que, y si me dicen que tengo algo, pues podemos empezar a tomar acción. Claro, no es para qué esperar. Vamos a saber. Exacto. Pero a veces quieren, ya que se sienten muy mal, que ese es el tema. O sea, por ejemplo, el diabético, ¿no? Un maestro en un congreso de diabetes nos hablaba que la forma de medir mucho es en la capilar, en el dedito, ¿no? Es la última que nos refleja que hay un problema ahí con el metabolismo de la glucosa. Y todos se esperan a que esa se dispare, ¿no? O esté arriba de las cifras normales. De diagnóstico. Entonces, si tú desde antes haces tus químicas, a lo mejor te haces una prueba de tolerancia, ves cómo está tu hemoglobina glucosilada, no esperando a que te dé mucha sed y a que te hagas muchas veces pipí y a que, ¿no? Sí, o sea, que ya sea evidente, ¿no? Que la clínica o que los síntomas lo reflejen, porque lo primero que cambia es lo bioquímico, la sangre. Exacto. Y lo último que aparece son los síntomas. Entonces, ya cuando aparecen los síntomas es que hace un chorro de tiempo, ¿no? Traemos los niveles en sangre o bioquímicos desequilibrados, ¿no? Eso. Pero ese es como el ir haciendo ese cambio con las personas. No vamos a esperar a que ya esté. Desde antes. Necesitamos hacerlo desde antes. Entonces hay que ir tomando esa conciencia y hay que empezar a trabajar como con esa área de la prevención. Exacto.
Sí, y bueno, creo que vamos a ir como cerrando, creo. Pienso que, en primer lugar, el que la medicina natural no está peleada con la alopatía. El que podemos hacer medicina integrativa y entonces tomarme el medicamento como me indica el doctor al que le tengo confianza, al que me lleva mi tratamiento, y hacer una visita a un médico natural como homeópata, en este caso, por ejemplo, la doctora Evelyn, a la nutrióloga, a la acupunturista, ¿qué otra? Puedo integrar las flores de Bach, puedo integrar los aceites esenciales y hacer sinergia. Sin dejar la medicación. Sí, el objetivo principal sería reducir dosis a la dosis mínima, óptima, y quitar el número de fármacos. O sea, si yo te puedo ayudar con lo gástrico, en lugar de que te tomes el omeprazol y lo trabajamos sin tomar tantas horas de ayuno, no comer cosas ácidas, irritantes, picantes, grasas. Entonces te estoy ayudando a quitarte un fármaco, pero a lo mejor el antihipertensivo pues no te lo puedo quitar en este momento, ¿no? Claro. O el antidepresivo o el ansiolítico. Bien. Pero sí te puedo quitar los otros que se tuvieron que sumar porque esa base hizo que otros tuvieran que entrar a regular ciertas áreas. Cierto. Entonces sí, la cuestión es que la salud natural no está peleada. Sí, a los médicos creo que es trabajar esa parte de abrirnos, de respetar al otro, de enseñarnos que somos equipo, que no estamos peleados. Todos tenemos o deberíamos tener este objetivo que es el paciente. Exacto. Y el bienestar del paciente. Exacto. No lo que yo creo que no, lo que al paciente le va a caer mejor. Bien. Uh-huh. Exacto. Y el cuidado, o sea, como que en el camino es recursos naturales, tal vez empezar a rescatar a la herbolaria mexicana tan efectiva y tan reconocida a nivel internacional y tan poco conocida por muchas personas o muy poco aplicada últimamente, ¿no? Uh-huh. Irnos a la naturaleza, a los alimentos, a las plantas, para atendernos. Si no resolvemos, entonces irnos, a lo mejor elegir algo natural y dejar como última alternativa la alopatía, uh-huh, para seguir fortaleciendo y enseñándole el camino, el repaso del camino a mi sistema una y otra vez, uh-huh, ya bueno, ya tengo 3 días, ¿no? Yo un poco les comparto que así nosotros hemos elegido atender a Mateo. La primera parte es natural, en casa, alimentación, descanso, sumamos a homeopatía y ya el último recurso es, bueno, ya tiene 4 días, 5 días, ¿no? Logramos que mejore la situación, tiene una semana sin ir a la escuela, entonces ya recurrimos a la alopatía, que es, uh-huh, pues acorta el tiempo, ¿no? Pero dejamos que su cuerpo viva ese proceso, uh-huh, y bueno, ¿qué es lo que hemos observado? Que es un poco lo que hablábamos de las que no terminamos de redondear la idea, pero las nuevas generaciones, entonces yo observo que Mateo ya busca, ¿no? El chocho, el aceite, dormir. Ya te dicen, mamá, me siento mal, me quiero dormir, duérmete. Eso y la alimentación, quiero comer, mamá, una sopita, ¿no? Pide lo que sabe que le va a hacer bien. Uh-huh. Estoy comiendo bien, ¿verdad? Pues sí, porque está consciente de que esto va a sumar a su proceso. Qué bienestar. Por eso ya estoy mejor, ¿verdad? Porque estoy comiendo bien y porque estoy durmiendo mejor. Uh-huh. Sí hace esa reflexión, ¿no? Entonces, para mí es un regalo el que le estamos dejando a esas nuevas generaciones que tienen mucha más conciencia y más herramientas y más habilidades para cuidar su salud de forma natural. No estamos peleados con la alopatía, definitivamente no, sino integrarla de la forma correcta para sumar un poco a la prevención de esto que ya todos sabemos. No dicen que en el 2050 tendremos ciertos problemas por la resistencia bacteriana que hemos generado, uh-huh, por lo que has compartido. Y bueno, yo sí he recibido cultivos donde es resistente a todo. Uh-huh. Ni siquiera, o sea, no tienes opción de medicamento, uh-huh, aunque quisieras, porque las resistencias van a ir incrementando y va a llegar un momento donde no va a haber antibióticos que nos puedan ayudar con las infecciones bacterianas. Sí, y puede ser que la farmacología siga inventando nuevas combinaciones, ¿no? Tercera generación, uh-huh, cuartas generaciones, quintas generaciones, pero seguimos alimentando al problema, uh-huh, y como hemos venido diciendo, no atendiendo al origen, a la causa. Uh-huh. Que es la triada. Uh-huh. Y regresamos a la base, por eso fue el primer episodio, a la triada, uh-huh, donde si no encontramos dónde está la pata colgante, la pata que hay que atender, entonces seguimos metiendo, uh-huh, más medicamentos, terceras, cuartas, quintas generaciones, pero sumando al problema y no a la raíz, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues no sé si quieras decirme tus conclusiones, Evelyn, de esta...
Pues yo los invito a que, bueno, a partir de ahora cualquier proceso que se presente en su cuerpo, busquen una herramienta natural, denle la oportunidad a su cuerpo de trabajar por sí mismo, de ayudarle, de acompañarlo y pues que abran esta parte de en su familia, en sí mismos, de buscar herramientas que ayuden, que sumen y no que pues después generen otros efectos que ya todos sabemos, ¿no? En otros órganos o secundarios. Entonces, pues me agrada mucho el que la población ahora está más consciente, se está abriendo como a otro tipo de medicina y eso para mí es muy, pues me da como mucha alegría el que ya muchas más personas están dispuestas y quieren hacerlo, entonces nos es más fácil. Es un despertar de conciencia, tú lo mencionas hace rato, hay un despertar de conciencia en el que ya no se requiere tener el título para observar que pues, no puede ser que esto en lugar de me hace mejor en un lado y me genera otro problema, ¿no? Entonces ya la Ujú, gente está, hay otra forma, hay una alternativa ujú, natural, ¿no? A mí me llegan de, no voy a tomar el medicamento, voy por la alimentación y ya, las primeras veces era así como, ay, qué responsabilidad, ¿no? Que vaya sin la ujú, medicación, cuando el paciente ya lo determinó así y no me pregunta, ¿tú cómo ves, Cris? ¿No? ujú, Ya decidí, no lo voy a tomar y ¿qué tengo que hacer? Entonces, vamos por lo natural y siempre pongo un time, ¿no? Al mes, mes y medio revisamos cómo van y entonces si no hubo una mejoría, sorry, pero hay que tomar el ujú, medicamento, ¿no? ujú, No hay de otra, por los riesgos. Pero sí ha habido, o sea, cuando se apegan, vienen decididos, pues ya no hay necesidad, entonces ya hizo el ujú, proceso natural el cuerpo, resolvió, ujú, ajustamos, hicimos cambios, resuelto, ¿no? Y eso es como qué alegría, el que ya ujú, las personas vienen con esa búsqueda de con esa conciencia de cómo yo puedo hacer yo, no algo externo, yo, qué tengo que ujú, hacer, qué tengo que cambiar, qué tengo que decidir, qué tengo que integrar para poder estar mejor. Y sí, es mucha la alegría que ujú. cuando estamos en el camino de la medicina natural nos da alegría que ya la gente esté despertando en ese sentido. Sí, sí, sí. Y Entonces, bueno, sumar, creo que también eso es muy sumar. lindo, el sumar, el hacer Hacer equipo, sí, equipo. exacto. Porque pues todos tenemos vocación por servir, por ayudar, por restablecer, por guiar, por educar. Somos educadores. O Cierto. sea, los del área de la salud somos educadores. Tenemos que enseñarle al paciente qué sigue y qué hay que hacer y luego qué vamos a hacer. O sea, entonces hay que ser pacientes, Sí. no generarles miedo, porque entonces desde el miedo reaccionan, pero es una reacción temporal. Hay Ujú. que hacerles conciencia para que entonces los cambios sean de aquí en Duraderos. adelante. Sí, Sí, claro. el cambio, el desarrollo de las habilidades, ¿no? Que nace a partir del cambio de actitud, del conocimiento y la toma de decisiones en libertad. Yo siempre digo, el conocimiento te da libertad para tomar decisiones, ¿no? También Ujú, hace parte de la razón por la que estamos hoy aquí queriendo compartir información que permita tener más conocimientos y capacidad de tomar decisiones libres, ¿no? ujú, ujú. Y bueno, pues te agradezco muchísimo Un la conversación, placer. siempre es un placer compartir contigo y esperamos que pronto nos podamos volver a ver. Y pues soy Cristina Lara y los veo en la siguiente Buena Mesa.